Fotográfica Eddie, lo mejor en efectos de video. Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Después de un tiempo nuevamente con ustedes, en esta ocasión para traerles un tutorial de cómo utilizar la herramienta pluma en el Adobe Illustrator CS6. Les traigo este tutorial debido a que algunos tienen dificultades de poder utilizar esta importante herramienta para poder realizar algunos gráficos. Yo también he tenido al inicio algunas dificultades, incluso he buscado en internet, en YouTube, algunas fuentes para ver cómo se utiliza, pero no han explicado detalladamente. Por eso es que me he decidido en realizar este tutorial. Entonces ya tengo abierto Illustrator, voy a utilizar la herramienta pluma para enseñarles cómo utilizar adecuadamente. Entonces la herramienta pluma lo tenemos en la parte superior de la barra de herramientas. Si nosotros desplegamos en esta pestaña, observamos que tenemos cuatro opciones. La herramienta pluma es la que nosotros utilizamos para dibujar o diseñar punto a punto. Luego tenemos la herramienta añadir punto de ancla para añadir nodos. La herramienta eliminar punto de ancla nos sirve para eliminar nodos. Y la herramienta convertir punto de ancla, ya sea para convertir en curva. Bien, entonces voy a utilizar estas opciones de manera directa. Para ello hago un clic en esta pestaña que aparece y como vemos ya tengo esta paleta o este pequeño panel de manera directa. Entonces vamos a ver cómo se utiliza. Les decía que tenemos cuatro opciones: la herramienta pluma, añadir punto de ancla o añadir nodo, eliminar punto de ancla o eliminar nodo, y por último tenemos herramienta convertir punto de ancla. Vamos a ver entonces la utilización de esta herramienta. Seleccionamos la primera. Cuando no tenemos conocimientos, pensamos que se utiliza como mano alzada. Tal es el caso de que en CorelDRAW tenemos una opción de mano alzada o lápiz, y a veces arrastramos queriendo dibujar de tal manera que esa no es la utilización adecuada de arrastrar. Con esta herramienta pluma lo que nosotros tenemos que graficar es haciendo clic de punto a punto. Entonces la manera correcta es, por ejemplo, hago un clic, luego hago otro clic, voy haciendo clic en diferentes partes y de tal manera que se va formando el gráfico. Ahí tenemos, por ejemplo, voy a hacer un rectángulo a partir de la herramienta pluma. Ahí nos aparece una flecha verde para poder guiarnos y de tal manera que nos salga lineal. Hago un clic, luego hago otro clic y cierro donde he empezado. Entonces para empezar otro gráfico tengo que cerrar donde he empezado. Voy a dibujar por acá, por ejemplo, una estrella. Sabemos que una estrella tiene 5 lados. Y entonces punto a punto voy a diseñar mi estrella. Ahí lo tenemos. Como vemos, antes de desactivar esta herramienta pluma, nos da la opción de poder nosotros eliminar nuestros nodos o poder agregar nodos sin desactivar la herramienta pluma. Observemos que yo tengo activo la herramienta pluma. Entonces si yo hago un clic en el nodos, aparece en el cursor, aparece un signo menos, significa que puedo eliminar este nodo. Como vemos, ya lo eliminé. ¿Qué pasa si yo quiero agregar un nodo? Aparece en el cursor un signo más, hago un clic y ya lo agregué el nodo. La desventaja de la herramienta pluma es que no nos permite manipular los nodos. O sea, por ejemplo, este nodo quiero subirlo o bajarlo, o hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces para ello existe una herramienta adicional para poder manipular los nodos. ¿Cuál es esa herramienta? Tenemos en la parte superior, en la segunda posición, tenemos la herramienta selección directa. Nosotros activamos, hacemos un clic y como vemos ya podemos manipular los nodos. Entonces la clave de la herramienta pluma está también con el apoyo de la herramienta selección directa para poder nosotros manipular estos nodos. Ahora, como vemos en la herramienta estrella, cuando tengo activo la herramienta selección, en la parte superior, en la barra de propiedades, tengo algunas opciones un poco limitadas, pero tengo algunas opciones para poder manejar o trabajar con los nodos. Por ejemplo, tenemos convertir puntos de ancla seleccionada en vértices. Tenemos convertir puntos de ancla seleccionada en suavizado, en curvas. Y también tenemos la opción de quitar puntos de ancla, o sea, quitar nodos. Vamos a trabajar con alguna de ellas. Por ejemplo,
A partir de esta estrella voy a dibujar unos pétalos de una rosa. Para ello, entonces selecciono el punto de ancla o la esquina y hago un clic en convertir punto de ancla seleccionada en suavizado. Quiere decir que se convirtió en curva. Como vemos, cuando nosotros un nodo convertimos en curva, nos aparece también unos manejadores para poder manipular y poder trabajar con nuestro gráfico. Estos manejadores solamente nos aparecen en los nodos que están suavizados. Si nosotros hacemos un clic en los nodos que están lineales, no nos aparece. Entonces solamente nos aparece para los nodos que están suavizados, ¿sí? Entonces voy a suavizar a cada esquina de la estrella. Hago un clic y luego un clic en la barra de propiedades en convertir puntos de ancla en suavizado. Hago un clic y como vemos ya nos permite manipular con los manejadores, hacerlo más amplio o más delgado nuestros pétalos. Voy a convertir la siguiente esquina. Hago un clic y con los manejadores voy ampliando y voy formando los pétalos de una flor. Luego me ubico en la otra esquina, voy ampliando. Ahí tenemos. Luego para finalizar en la última esquina hago un clic y luego lo convierto en curva. ¿Qué pasa si por equivocación quizás este nodo no quiero que se convierta en curva? Entonces selecciono y lo vuelvo como estaba anteriormente con esta herramienta. Como vemos se volvió a su estado normal. También tenemos estos objetos que tenemos acá: añadir punto de ancla y eliminar punto de ancla. Vamos a ver cómo se utiliza. Siempre para modificar cada objeto tengo que tener activado la herramienta selección directa, porque con la pluma no lo puedo hacer. Entonces hago un clic y ya puedo modificar este objeto. Vamos a utilizar estas opciones que tenemos acá, que también nos brinda, ¿sí? Nos brinda también la herramienta pluma. Si yo quiero agregar un nodo en el centro de este gráfico, entonces hago un clic en añadir punto de ancla, hago un clic y luego me aparece el símbolo más para poder agregar un nodo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero eliminar ese nodo, entonces utilizo la herramienta eliminar punto de ancla, hago un clic y vuelvo a eliminar ese nodo. Entonces para eso me sirven estas opciones, ¿sí? Para eso me sirven. También lo tenemos en la parte superior, también tenemos quitar puntos de ancla, ¿sí? Que equivale también a esta herramienta. Entonces voy a agregar un nodo nuevamente para ver cómo se utiliza esta herramienta. La última que tenemos, convertir punto de ancla, vamos a ver. Esto de acá nos permite convertir en curvas también, ¿sí? Pero de manera diferente a la que tenemos acá. Vamos a seleccionar y luego me ubico en el punto de ancla, hago un clic sin soltar y como vemos se me genera una curva superior y una curva inferior. Entonces es un poco diferente a esta propiedad que tenemos. Como vemos acá me convierte de forma directa, pero acá también lo puedo, si yo levanto el nodo o paso el nodo, entonces tengo que utilizar la herramienta selección directa para poder subir y luego igualar, de tal manera que los dos lados estén iguales. Pero esta herramienta, si nosotros damos cuenta, se utiliza cuando queremos utilizar dos curvas, ¿no? Una hacia arriba y la otra hacia abajo, ¿sí? Es un poco más complicado. Si queremos formar, por ejemplo, un pétalos de rosa, se recomienda utilizar convertir puntos de ancla seleccionada en suavizado. Entonces, como vemos, es muy importante esta herramienta pluma y es fácil de utilizar. Voy a modificar este gráfico. Vamos a modificar este gráfico. Entonces hago un clic y como vemos ya puedo modificar este gráfico. Puedo eliminar nodos o puedo quitar nodos. Como vemos acá también tenemos la opción de quitar nodos. Si hago un clic en el nodo y luego hago un clic en quitar nodos, vemos que se quita los nodos. Esta herramienta es equivalente a la herramienta que tenemos eliminar punto de ancla. Y esta de acá es similar también a esta herramienta. Vamos a seguir con el otro gráfico. Hago un clic y si yo hago un clic acá y utilizo esta herramienta convertir punto de ancla, no funciona, ¿no? Entonces solamente funciona en nodos lineales, ¿sí? Solamente funciona en nodos lineales. A ver, voy a seleccionar y observen, no, sí funciona también, miren, funciona en nodos lineales, lo convierto en curva
y si hago un clic se convierte nuevamente en nodo lineal. ¿Sí? Discúlpeme. Nuevamente, por ejemplo, hago un clic, se convierte en una curva, y si yo hago un clic con la misma herramienta, se convierte en lineal. Entonces, para eso son estas opciones que tenemos acá. Voy a hacer otro gráfico. También se utiliza de manera directa para hacer curvas, sin necesidad de utilizar las propiedades que hemos visto anteriormente. Podemos realizar curvas también con la herramienta pluma de manera directa. Vamos a ver cómo se utiliza. Voy a dibujar un gráfico en la parte inferior con la herramienta pluma. Voy a hacer un clic en la parte izquierda y me ubico al centro del documento. Hago un clic pero sin soltar. Voy a arrastrar. Hago un clic arrastrado sin soltar. Observamos que se genera una curva. Y luego, si yo hago un clic en esta parte, un clic sin arrastrar, solamente hago un clic, observamos que automáticamente se nos ha generado una curva. ¿Sí? Cuando yo hago un clic en esta parte se va a volver a lineal. Hago otro clic y cierro donde he empezado. Como vemos, ya le podemos asignar un color. Y para manejar los nodos, no olvidemos que es con la herramienta selección. Puedo yo manejar los nodos, y con los manejadores tengo la posibilidad de poder hacer algunas configuraciones. Incluso lo puedo hacer al contrario. Y de tal manera que los manejadores es muy importante para manipular nuestro gráfico. Por ejemplo, ahí se ve bastante bien. Y lo dejo de esa manera. Voy a hacer otro gráfico para tener más claro aún la idea de cómo se utiliza esta herramienta. Voy a utilizar la herramienta pluma. Voy a empezar en el lado izquierdo. Voy a hacer un clic y con la línea verde me voy a guiar para que salga lineal. Hago otro clic y en la parte inferior voy a hacer un clic arrastrado sin soltar, de tal manera que se me genera una curva. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cerrar este gráfico? Por ejemplo, hago un clic acá. Como vemos, se me genera una curva. Entonces yo quiero que esté lineal como en la parte superior. Entonces para ello presiono control Z y existe un truco para poder convertir este punto de ancla hacia la izquierda en forma lineal. Para ello hago un clic en el centro del nodo y presiono clic y presiono a la vez la tecla Alt. Entonces, una vez que presiono la tecla Alt, hago un clic en el nodo para que se elimine el manejador izquierdo. Como vemos, ya se ha eliminado el manejador izquierdo. Ahora voy a hacer un clic a este lado y cierro donde he empezado. Entonces ahí tenemos el gráfico con una curva, ¿sí? Como vemos acá, no me salió perfecto, pero sabemos que podemos manejar los nodos con esta herramienta. A veces cuando yo selecciono el nodo se arrastra todo. Entonces, para que no me suceda eso, hago doble clic en el nodo y como vemos ya puedo manipular ese nodo. Ahí lo tenemos. Entonces, esta es la forma adecuada de utilizar los nodos. Voy a intentar hacer una flor utilizando esa técnica que he utilizado en la parte inferior. Para ello voy a eliminar los gráficos que he diseñado para hacerlo un poco más grande, que puedan ver ustedes directamente. Voy a convertir este punto en suavizado. Más o menos así. Ahora, voy a tratar de hacer un gráfico de los pétalos de una rosa utilizando la última técnica que hemos visto. Entonces selecciono la herramienta pluma, hago un clic y hago otro clic y lo convierto en curva. He formado esta parte de acá. Ahora voy a formar esta parte. Si yo quiero formar esa parte, como vemos nos genera una curva. Entonces para ello presiono control Z y voy a eliminar el manejador inferior para poder seguir trabajando, de tal manera que no tengamos ningún problema. Entonces presiono la tecla Alt y hago un clic al centro y como vemos ya se me ha eliminado. Entonces en la parte inferior, en esta parte hago un clic y sin soltar arrastro. Entonces tengo que seguir borrando, eliminando estos manejadores para que pueda seguir trabajando. Voy a presionar la tecla Alt y como vemos ya lo he eliminado. Ahora voy a hacer un clic en este punto, más o menos a esta altura, y tengo que seguir borrando el manejador de la parte superior. Para eso con la tecla Alt y haciendo un clic en el nodo voy eliminando. Luego voy a hacer un clic a esta altura. Nuevamente borro el manejador superior con la tecla Alt y haciendo clic. Y por último cierro donde he empezado. Ahí la tenemos. Sí, ahí está. Pero vamos a perfeccionarlo más aún todavía, porque queremos que nos salga parecido a lo que tenemos acá.
¿sí? Entonces, para ello, con la herramienta selección directa, voy a agregar nodos en cada uno de los pétalos, ¿sí? En cada uno de los pétalos voy a agregar nodos. Entonces utilizo la herramienta añadir punto de ancla y voy agregando nodos en cada pétalo para poder nosotros modificarlo. Entonces, una vez que ya he agregado los nodos en cada uno de los pétalos, con los manejadores voy ampliando, ¿sí? Pero no desactivo la herramienta pluma, porque con la herramienta pluma no puedo utilizar los manejadores. Entonces, para ello utilizo la herramienta selección directa y, como vemos, ya lo puedo hacer más amplio. Incluso acá me sale un poco de curva y con el manejador lo voy dando forma. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces solamente es cuestión de práctica y un poco de paciencia también para poder hacer nuestro. Observemos que con los manejadores puedo darle forma a mi flor. Siempre voy a trabajar con los manejadores y voy a arrastrar un poquito más a la derecha. Este pétalo está muy grande. Los nodos voy a arrastrar un poquito y voy a seleccionar el punto de ancla y con los manejadores voy trabajando. Ahí lo tenemos, ¿sí? Más o menos de esa manera. Voy a pintarlo y ahí está. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Cualquier duda, envíeme un comentario, ¿sí? Estaré apto para contestar cualquier inquietud o cualquier duda que ustedes tengan. Muchísimas gracias.